continuemos entonces ahora con el eje del río. Vamos a pasar a esta siguiente capa que tenemos acá, eje del río. Vamos a activarla, vamos a dejar prendidos por un momento los puntos topográficos, pero vamos a desactivar el tema de la rotulación. ¿Qué tenemos que hacer? Voy a apagar por un momento proyecto, voy a ir a SHP y ahora voy a prender los topolíneas. En las topolíneas debemos identificar cuáles son los elementos correspondientes al eje. Voy a cerrar la tabla de atributos. Con esta simbología de color único, pues va a ser bastante difícil poder identificar los ejes. Visualmente yo podría decir que es esta línea que está atravesando todo el modelo, pero no necesariamente puede ser el eje, podría ser una margen. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a topolíneas, botón derecho propiedades o doble clic, y vamos a ir a la simbología y vamos a categorizar no por atributos numéricos, sino por el nombre de la capa. Vamos a utilizar una rampa que tenga colores y vamos a agregar todos los elementos a nuestro proyecto. Nos aparecen entonces para esta capa 5105 entidades. Vamos a dar a aplicar. El que tiene el mayor número de elementos parece que es grid 1783, pero acá tenemos otro que es tree, que son los triángulos del modelo de terreno. Entonces la que tiene el mayor número de elementos es esta capa que tenemos acá, o esa categoría o esa layer. Vamos a dar a aceptar y ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál podría ser el eje de nuestro cauce. Para facilitar la identificación, cuando reciban la topografía, siempre soliciten a la persona que está haciendo los planos de ingeniería o los planos topográficos que los grupos de elementos los asigne o los guarde en una única capa. Eso quiere decir que aquí tenemos lo que se llama lámina. Si activamos lámina y colocamos, por ejemplo, este borde grueso, vamos a poder ver la lámina de agua. Hasta aquí estaba la lámina de agua en el momento que se hizo este levantamiento topográfico, pero pues no está correcto. Acá hay un tramo de una línea que no debería estar en esa capa del CAD. Y aguas abajo, si verificamos, vamos a verificar, también tenemos otro tramo que no debería tener este elemento en esa layer específica allá de nuestro archivo de CAD. Y la lámina de agua debería estar aquí en la mitad, debería ser una línea que debería estar por acá. Generalmente pues, se coloca donde arrancan las secciones transversales. Estos son secciones y esta debería ser la línea que describe el eje del río. Vamos a identificarla, vamos a verificar si corresponde a una capa específica en particular que se llame eje. Acá podemos observar que ese elemento está en layers transverse. O sea que este eje del río lo dibujaron en esta misma capa donde están las secciones transversales. Por ese motivo no podemos hacer una selección por atributos diciendo que me seleccione transverse, porque también me seleccionaría las secciones transversales. Vamos a hacer una prueba. Seleccionar por atributos, vamos a ir a topolíneas y vamos a decir que queremos seleccionar de layer todo lo que sea igual a transverse. Vamos a verificar qué nos aparece. Aplicamos. Damos OK, incluso estos triángulos de la dirección de flujo también están allá adentro, pero lo que me interesa es únicamente este eje. Siguiente problema, este eje no está continuo. En esta zona había un bajo, voy a prender los puntos topográficos, aquí están los puntos, había un bajo, o sea que eso estaba inundado y no se pudo hacer la topografía de esta zona, no se pudo levantar la nube de puntos para completar el terreno. O sea que este río fue levantado hasta acá, el bajo no se levantó y después empezó o se continuó con el levantamiento justo acá en este punto. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el problema. Acá se llama transverse este eje y acá en la parte de arriba pareciera que el eje es este que tenemos acá, esta línea que tenemos acá. Pero tiene un problema adicional. Esta línea, que es el eje del río, no se puede cruzar con las líneas de margen. Eso es un error cuando vamos a hacer un modelo unidimensional para transitar el flujo por este río. No se tiene que cruzar pues con sus márgenes. Eso lo podríamos hacer, pero en un modelo bidimensional o tridimensional, si pudiéramos analizar esta condición de lámina de agua y si aquí estuviera, digamos, socavado el terreno y el eje pasara por debajo. Digamos que esto es terreno que está sobre el río. Pero en este tipo de modelos no lo vamos a poder hacer. Tenemos que corregir este elemento. Entonces lo que vamos a hacer es manualmente, vamos a tomar esta línea, que es el eje del río, vamos a tomar la herramienta de selección y con Shift vamos a seleccionar, manteniendo oprimido Shift, también el tramo que está aguas abajo. Únicamente esos dos ejes. Ahora vamos a ir al modo edición, vamos a activar el modo edición, vamos a editar nuestra base de datos geográfica gdb.mdb. Vamos a dar OK y lo que voy a hacer es un copy paste espacial nuevamente. Solo me interesa los dos tramos de línea. Voy a comprimir un poco estos elementos de SHP y en proyecto debe estar prendida la capa correspondiente al eje del río. Esta capa que tenemos acá debe estar prendido proyecto y la capa. Y vamos a hacer simplemente un copy paste espacial. ¿En dónde? En el eje del río. Entonces estamos trayendo de SHP topolíneas estas dos líneas únicamente y las vamos a copiar por un copiado y pegado espacial en esta capa. Vamos a dar OK.
apagamos SHP, limpiamos la selección y debemos hacer la corrección de este eje. Este eje debe ser un único eje continuo en el sentido vectorial de la dirección del flujo. Verifiquemos los tramos qué sentido vectorial tienen. Vamos a ir a la simbología de la línea del eje. En la simbología vamos a ir a la parte final y vamos a decirle dibújeme una flecha o una línea con flecha hacia el final en la dirección vectorial. Voy a colocarlo de grosor 2 en color azul, voy a dar OK y son dos tramos que están dibujados correctamente. Recuerden que la parte alta de este modelo son los puntos verdes, parte media y parte baja los rojos. La media correspondería a los amarillos. Voy a apagar los puntos topográficos y vamos a corregir este eje de acá. ¿Qué tenemos que hacer por el momento? Tenemos que dejar como líneas guía las márgenes. No puede tocar las márgenes. ¿Qué vamos a hacer? En SHP vamos a ir a Topo Líneas y vamos a hacer un filtro de lámina. Vamos a ir al Definition Query, vamos a activar el Query Builder, Layer igual a lámina, vamos a dar OK, aplicamos, aceptamos. ¿Para qué? Para ver únicamente esas líneas rojas correspondientes a el borde de la lámina de agua a cada uno de los costados de ese eje. Y acá vamos a hacer una corrección, debemos unir esta línea con esta línea de acá. Como estamos con el editor activo, ¿qué puedo hacer? Voy a ir a la pestaña de capas seleccionables y voy a decir que únicamente de todo mi proyecto quiero editar la capa que corresponde a el eje del río. ¿Qué hago? Selecciono todas las capas, como dice acá en la pantalla, desmarco la opción de seleccionables y después selecciono eje del río para que sea seleccionable. De esa forma no voy a dañar las márgenes y no voy a dañar elementos en ninguna otra capa. Ahora le doy doble clic al tramo correspondiente a la parte más alta y voy a tomar este punto y lo voy a coalinear con este nodo que tenemos acá. Para que esta coalineación sea correcta, recuerden que deben tener activo el snapping o las herramientas de encajado y aquí deberíamos tener encajado por ejemplo punto final. También podríamos utilizar vértice, con vértice podría ser más que suficiente. Hacemos el empalme y esto tiene que quedar terminando donde arranca el nodo del siguiente tramo. Ahora voy a apagar SHP para ver solo ese eje y debemos fundir estas dos líneas en una única línea. En este momento en la tabla de atributos de eje del río, si abrimos esa tabla hay dos tramos, pero solo necesitamos uno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las dos entidades, vamos a ir al editor y vamos a hacer un merge de elementos, fundir dos elementos que están dentro de una capa, merge. Acá me pregunta, ¿qué atributos quiere conservar? Acá es indiferente porque no hemos calculado ni la longitud, ni la pendiente, ni el ancho promedio y no hemos colocado los identificadores de cuenca, nombre de río y la hipervinculación. Es indiferente el que seleccionemos. Vamos a dar OK. Ya tenemos una única entidad, acá la podemos observar. Si damos doble clic sobre la entidad vamos a poder ver los nodos de dibujo de la topografía. Son todos estos nodos, tenemos acá. Bueno, una vez tenemos esto listo, ya podemos detener el editor. Estamos en sí y aquí ya tenemos la longitud calculada. Recuerden que entre las capas geográficas que están contenidas dentro de una base de datos o los feature class, este cálculo es automático. Vamos a tomar entonces los atributos que tenemos acá para rellenar esta tabla. Empecemos con la longitud. Vamos a asignarle a la longitud el cálculo geométrico de la longitud a partir del sistema de coordenadas de la capa utilizando esa longitud en metros. Nos va a dar exactamente igual a esta. Pero ¿qué pasa si yo reproyecto esta base de datos completa a un sistema de proyección de coordenadas que use unidades del sistema inglés? Esta medida de acá me aparecería en pies y esta yo sabría que es la original que tenía del sistema de proyección inicial que está en metros. Por ese motivo es adecuado siempre colocar la longitud como un campo de atributo independiente. Cuenca, vamos a colocar de una vez el nombre. Esta es la cuenca del río Villeta. Vamos a ir al calculador de campo. Como es un atributo de texto, vamos a colocar río Villeta. No les recomiendo que en estas bases de datos coloquen, si las van a utilizar para modelación, coloquen tildes o ñes. Entonces coloquen río Villeta pero sin tildes. Vamos a dar OK. El nombre del río sería el mismo. Calculador de campo sería el mismo río Villeta. Está en la cuenca del río Villeta. Vamos a calcular ahora la pendiente media de este tramo. No vamos a hacer la ponderada, sino la pendiente media con la diferencia de alturas que hay entre el punto inicial, punto final y dividiendo por esta longitud. O sea que esa pendiente es el delta de y dividido entre el delta de x. Así nos daría la pendiente media de este eje, pero vamos a hacerlo sobre su propia longitud. Sería la del río. La del valle sería una línea recta desde este punto inicial hasta este punto final. También lo podemos hacer. Pendiente media, entonces, ¿qué necesitamos? La cota donde inicia.
voy a colocar los nodos de la topografía debajo para poder ver el eje encima. Voy a acercarme al punto donde inicia, es justo este punto. Voy a activar capas seleccionables y voy a activar puntos topográficos. ¿Para qué? Para seleccionar este punto que tenemos acá. Voy a alejarme, desplazo hacia aguas abajo, que aquí sería hacia el norte, oprimo la tecla Shift y selecciono el otro nodo. Aquí me van a quedar dos nodos seleccionados. Como esta línea estaba seleccionada, se selecciona con la nueva selección. ¿Para qué hicimos eso? Para mirar las cotas. Aquí aparecen unos valores, pero vamos a verificar directamente en la tabla de atributos. Tabla de atributos de puntos topográficos. Activamos el filtro de solo seleccionados y por acá nos va a aparecer la cota. Estos dos atributos son los que necesito. Entonces lo que voy a hacer es copiarlos para calcular el delta Y. Los voy a poner en el bloc de notas. Voy a ponerlos por acá en el bloc de notas. Este sería el delta Y de aguas arriba. Este sería el delta Y de aguas abajo. Tenemos ya los dos valores. Acá de una vez voy a colocar la diferencia para calcular el delta Y. Este sería el valor del delta Y, esta diferencia. Y voy a copiar esto y voy a hacer el cálculo entonces ahora de la pendiente. Me voy a la tabla de eje río canal y la pendiente media entonces la vamos a calcular utilizando el calculador de campo. Vamos a utilizar el delta Y, que es esa diferencia de esas dos cotas, inicio entrega, y lo vamos a dividir entre el delta X. El delta X en este caso es la longitud del tramo, porque estamos calculando la pendiente media pero del río, no del valle. Vamos a dividir esto entre la longitud en metros que tenemos acá en la capa, longitud en metros. Damos OK. Y aquí ya tenemos la pendiente media, 0.012428. Si quisiéramos calcular la pendiente del valle, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos calcular, a partir de estas coordenadas que tenemos acá, la distancia que hay entre el punto de inicio y el punto de entrega. Específicamente, ¿eso qué es? Esta distancia euclidiana que hay entre el inicio y el fin, no pasando sobre el río, sino con una línea recta. Vamos a hacer ese cálculo. Como acá tenemos seleccionados los dos puntos correspondientes al inicio y la entrega, pues ya tengo las coordenadas para hacer ese cálculo. En la tabla de puntos topográficos, lo que voy a hacer es ir a las opciones de tabla, o incluso lo podemos hacer acá desde la izquierda de los registros. Vamos a dar botón derecho y vamos a decir copie lo seleccionado. Vamos a abrir un libro nuevo de Excel. Voy a pegarlos justo acá con control V, verificamos, estos son los atributos y acá simplemente haríamos la diferencia entre las X y las Y, elevamos al cuadrado y sacamos la raíz. Hagamos ese cálculo acá y hagámoslo allá directamente desde el calculador de campo. Entonces acá, esta sería la longitud del valle. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a colocar la diferencia que tenemos entre las X, sería este valor menos este valor. Vamos a hacer simplemente el cálculo de la hipotenusa de un triángulo. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y ahora la diferencia entre las y, no importa el orden, al elevarlo al cuadrado pues nos va a quedar positivo. No vamos a tener problema de tener que utilizar el ABS o convertir a valores positivos o el valor absoluto. Y vamos a sacar la raíz cuadrada, aquí cerramos y esto lo vamos a elevar a un medio, o sea 0.5. Esto nos daría la distancia que hay entre el inicio y la entrega. Verifiquémoslo antes de hacer el cálculo allá dentro de nuestro proyecto. Como lo verificamos, herramienta de medición, vamos a medir en metros y hacemos la medición entre este punto y acá, cuando estemos bien al final, damos doble clic y acá podemos observar el valor 1086. Voy a pegarlo acá para verificarlo. Es exactamente la misma distancia que acabamos de calcular, 1086, 051, 2189. Entonces ya tenemos la longitud del valle. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer un nuevo campo de atributos en la tabla, acá en nuestra tabla de eje del río, y vamos a colocar también la longitud del valle que inscribe ese río. Vamos a agregar un nuevo campo, agregar campo. Acá no puedo agregar campos, voy a borrar la selección. Dice que hay otra herramienta que está utilizando la capa, que no la puedo modificar. Eso es porque en la clase anterior estamos trabajando con la escena. La escena nos está restringiendo o bloqueando la base de datos. Entonces debemos cerrar la escena, guardamos nuestro mapa, volvemos a la tabla, agregamos campo y ahora sí nos deja. Entonces acá vamos a colocar L valle. Ese L valle vamos a colocarlo doble, vamos a dar OK y vamos a colocar otro nuevo campo que se va a llamar pendiente del valle. Agregamos campo. Acá no hay problema de que coloquemos nombres largos, pero la recomendación es que traten de utilizar máximo 11 caracteres para estos nombres. ¿Para qué? Para que cuando exporten a un shapefile desde la base, el truncamiento quede con los 11 caracteres que ustedes quieren. Podrían colocar pen valle para solucionar ese problema. Vamos a dar doble
Y ahora ya tenemos la longitud del valle, vamos simplemente a ponerla acá, la que ya calculamos, que es este valor, 1086. Lo vamos a poner acá, calculadora de campo, vamos a colocar ahí ese valor. Y ahora calculemos la pendiente del valle. Entonces la pendiente del valle pues debe ser más alta que la pendiente del río, porque el río es más largo. Pendiente del valle, damos botón derecho, calculadora de campo. Este es nuestro delta Y y lo vamos a dividir por la longitud del valle. Podemos utilizar el valor o, como ya lo tenemos en un campo, podemos tomar el L valle. Serían los mismos delta, porque es el mismo punto de inicio y entrega, las mismas cotas, solamente dividimos entre la longitud del valle. Vamos a dar OK. Esta pendiente está en metros por metro. Si se dan cuenta, la pendiente del valle es mucho más alta que la pendiente del río, un poco más alta. Listo, ancho promedio. Para el ancho promedio vamos a tomar los puntos topográficos y vamos a tomar una sección que tenga elevaciones similares. Puede ser este ancho que tenemos acá. Hacemos unas mediciones muy generales, 45 metros, que hay unas zonas que son más anchas. Aquí puede ser más o menos unos 40, aquí puede ser más o menos 45. Acá es mucho más ancho el cauce, hay como un brazo, 86. Por acá debe ser más o menos este ancho. Entonces en ancho promedio pongamos 50 metros. Ancho promedio 50. Calculador de campo, vamos a ponerle 50 metros. Canal ID, vamos a colocarle el código 1. Este sería nuestro primer tramo de río. Hipervínculo, vamos a utilizar un hipervínculo del Google. Vamos a localizarnos por acá en esta zona. Vamos a tomar el identificador. Vamos a cliquear por acá, en cualquier lugar. Vamos a cambiar acá a la derecha en la identificación a grados decimales. Vamos a tomar esos valores y vamos a armar rápido el hipervínculo de Google. Ya saben cómo armarlo. Por allá al inicio de las clases teníamos eso guardado seguramente. Aquí está. Entonces vamos a hacer el ensamble de ese hipervínculo. Entonces vamos a tomar, esta sería la longitud y esta sería la latitud. Vamos a hacer el ensamble de esta forma. Copiamos y ese va a ser nuestro hipervínculo, calculador de campo, y recuerden que es un hipervínculo, debe estar entre comillas dobles para que quede almacenado correctamente en la tabla. Y verificamos los atributos. Entonces ya tenemos el nombre, la longitud, la cuenca, su pendiente media, la pendiente del valle, el ancho promedio del cauce, el identificador de canal que le pusimos canal ID 1, voy a colocarlo acá a la izquierda, y tenemos el hipervínculo y la longitud del valle. Esto lo podríamos colocar también acá a la izquierda, al lado de la longitud. Guardamos y ya tenemos lista la capa del río. ¿Qué podemos hacer en la escena? Podemos colocar el eje del río, pero va a tener un problema, y es que ese eje del río es una entidad de polilínea sin Z. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los nodos que componen ese eje, esa línea, van a ser representados con Z0 en la escena. Vamos a verificarlo. Taller 5, vamos a cargar el eje, el que acabamos de hacer. Está en PIAS, taller 5, está dentro de GDB, en la base de datos dentro del proyecto, y se llama canales. Pero la particularidad es que esa línea tiene Z0. ¿Por qué aparece acá abajo? Porque no tiene elevación. Para que pudiéramos representarla sobre el terreno deberíamos tener una superficie, pero en este momento no la tenemos. Está el eje del río, pero el eje del río es simplemente una línea y los puntos son unos puntos 3D que no son una superficie. Por eso en este momento no vamos a poder representar este eje acá sobre el terreno. No vamos a poderlo hacer. Puedo verlo por encima, pero no va a coincidir porque tenemos un Z infinito. Voy a cerrar la escena, voy a guardarla. Más adelante hacer la proyección del río sobre el terreno para volverlo 3D. Bueno, lista la capa del eje del río.